Bueno, una vez más estamos en nuestro canal. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema que he estado trabajando estos días debido a la lectura del libro de John Walton acerca de el Génesis, acerca del mundo perdido del Génesis. Recordemos de que la propuesta del académico John Walton es de que el Génesis es literatura antigua y es cosmogonía antigua. No podemos meterle al texto cosas que no existían en ese momento o situaciones que los antiguos israelitas no comprendían o no entendían como tales, pero que debido a la teología en estos momentos nosotros las tenemos entendidas porque se nos han enseñado tanto en las iglesias, en los seminarios, en los institutos, acerca de el desarrollo teológico, el desarrollo del pensamiento teológico. El día de hoy vamos a ver y vamos a contestar una pregunta interesante. ¿Podemos encontrar la doctrina de la Trinidad en el Génesis? Ese es algo interesante porque eh, se nos ha enseñado de que la doctrina del Génesis la podemos encontrar en el relato de la creación, acerca de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu estaba revoloteando entre las aguas. Y algunos asumen de que ahí estamos viendo aspectos trinitarios. Entonces, el día de hoy vamos a responder la pregunta, ¿podemos encontrar el concepto de la doctrina de la Trinidad en el relato de la creación o no lo podemos encontrar? Vamos a ver primero la literatura en donde se ha debatido mucho si se encuentra esta doctrina. Recordemos de que la doctrina de la Trinidad teológicamente se empezó a desarrollar o establecer en el siglo IV después de Cristo. Entonces, estamos en Génesis 1:1. Vamos a analizar el texto, vamos a ver qué nos dice, qué encontramos. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esto es lo que ha dado pie o ha dado paso a esa especulación acerca de la Trinidad que nos aparece en el texto. Nos aparece el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Y este texto lo han utilizado mucho para afirmar de que la doctrina de la Trinidad se encuentra en el relato de la creación y que el verbo también se encontraba cuando, cuando establece Dios sus primeras palabras en el texto y dijo Dios. Aquí algunos asumen que están hablando acerca del verbo, acerca de la palabra. Recordemos de que Juan 1:1 nos habla acerca de que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sin embargo, ya son aspectos teológicos posteriores, después de una reflexión teológica y el desarrollo del judio-cristianismo y del cristianismo paulino que estaban desarrollándose en ese momento en el año 100, probablemente. Y entonces ya hay una reflexión teológica y hermenéutica de interpretación. Entonces ahí podemos ver algunos aspectos acerca de cómo algunos han tratado de ver la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad como tal, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad la encontramos primeramente en el siglo IV
mencionado por los padres apologetas. Ni siquiera los primeros cristianos del siglo I no manejaban el término Trinidad. Sin embargo, posteriormente se le dio énfasis a la doctrina de la Trinidad y queremos meter la doctrina de la Trinidad en donde nunca existió o donde nunca se había dicho o hablado acerca de la Trinidad. Entonces, de la misma manera en que esto sucedió o esto se fue desarrollando posteriormente, eh, realmente estamos viendo aquí la doctrina de la Trinidad en en el relato de la creación, teniendo en cuenta de que es literatura antigua. ¿Cómo pensaban o qué veían los antiguos acerca de estos versículos que tenemos nosotros en el Génesis 1:1 acerca del Espíritu de Dios? Realmente, ¿qué entendían los primeros israelitas acerca del Espíritu de Dios? Vamos a ver una pequeña presentación donde vamos a analizar este tema más a fondo. Entonces, podemos encontrar la doctrina de la Trinidad en el Génesis. Supuesto interrogante, ¿podemos encontrar la doctrina de la Trinidad en el relato de la creación? Ya vimos el versículo en el cual se ha afirmado a veces por el desarrollo teológico de que está hablando acerca de la Trinidad. Sin embargo, como es cosmogonía antigua, los antiguos no tenían conocimiento en cuanto al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Eh, Son ideas que les hemos metido al texto y no corresponden a la época, al contexto cultural y a la cosmogonía eh, antigua. Entonces, todo es cuestión de visión. Cuando nosotros pensamos en la creación, cuando leemos Génesis 1:1, el relato en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros nos estamos imaginando eh, concepciones actuales. Nos imaginamos en el planeta, nos imaginamos los universos, nos imaginamos las constelaciones. Sin embargo, todo es cuestión de visión. No podemos meterle al texto cosas que nunca dijo el texto. El texto del Génesis, el relato de la creación, es literatura antigua. Tenemos que verlo desde la cosmovisión de las personas que en ese momento estaban redactando estos relatos antiguos que son de tipo etiológico, tratan de dar una explicación de los orígenes. No es un libro de ciencia tampoco, no metamos ciencias en el relato del Génesis. Entonces, vemos del lado izquierdo cómo a veces nuestra visión actual le metemos cosas al texto. Cuando hablamos de la creación pensamos en el universo. Sin embargo, del lado derecho vemos una cosmología eh, antigua en el cual el firmamento era representado por una diosa y esto es lo que los israelitas se imaginaban cuando estaban relatando acerca de la creación, acerca de los orígenes. Y tenemos el relatos en Génesis 1:1. No podemos meterle conceptos actuales como el concepto de la Trinidad o el concepto del Espíritu Santo en un texto antiguo cuando el concepto de Trinidad fue posterior, desarrollado hasta el siglo IV, cuando aparece el término entre los padres apologistas. Entonces, el debate surge en el siglo XVIII. Vamos a leer, dice, los intérpretes del siglo pasado debatieron si el versículo 2 habla de un viento sobrenatural o del Espíritu de Dios, ya que el hebreo usa la misma palabra rúa para el fenómeno meteorológico, viento, y para la entidad metafísica, espíritu. Y aquí hay un problema textual, un problema de traducción. A veces los traductores tienden a traducir una palabra respaldando la teología o los aspectos teológicos que nosotros conocemos.
Por ejemplo, la palabra espíritu de Dios se puede traducir tanto como viento como espíritu de Dios. Sin embargo, o espíritu. Sin embargo, eh, el traductor no está observando las características culturales en el que están escribiendo. Para poder establecer una correcta traducción tienen que tener en cuenta también el contexto del texto, de qué estaba hablando el texto, y ahorita lo vamos a analizar. Entonces hay estos dos tipos de posibles traducciones, viento o espíritu, teniendo en cuenta de que algunos traductores se han ido más a traducir la palabra rúa como espíritu debido a presiones de tipo teológicas más que culturales. Dice, pero el asunto es más complejo que eso. La razón por la que el hebreo usa la misma palabra es porque las dos están estrechamente relacionadas en la mente de los israelitas. Entonces vamos a analizar el texto. El texto se puede traducir tanto viento como espíritu. Sin embargo, el traductor muchas veces no hace énfasis al contexto cultural y por lo tanto encontramos en nuestras traducciones la palabra rúa traducida como espíritu. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el texto que nosotros nos interesa analizar. Sin embargo, el traductor no hace énfasis al contexto cultural. El traductor no está haciendo énfasis al contexto cultural. Realmente lo que estamos aquí leyendo en Génesis 1:2 es acerca de las literaturas eh, etiológicas de la creación y que tenemos algunos paralelismos en la literatura antigua eh, que hablan acerca del estadio primigenio, en donde podemos encontrar también paralelismos en cuanto al vacío, al desorden o al caos, el caos primigestio, donde los dioses tratan de ordenar lo que es la narrativa de la creación. Entonces tenemos aquí rasgos de literatura antigua, desorden, vacío, caos, tinieblas. Estaban sobre la faz del abismo. El abismo también tiene una connotación cultural. Entonces, aquí estamos viendo este texto, cómo nos está narrando lo que es el estado de la creación antes de las funciones. Entonces, esto lo que nos están narrando es acerca del estado y encontramos en las literaturas antiguas semejanzas en cuanto o paralelismos en cuanto al relato de la creación. Y aquí lo que nos interesa o lo que el traductor no está tomando en cuenta es el relato cultural. Y por esa razón traduce Espíritu de Dios, cuando en realidad podría ser viento. ¿Por qué el viento? Porque se han encontrado
textos antiguos de la creación, donde el viento es parte primordial en la literatura de la creación. Entonces, el traductor no está tomando en cuenta el contexto cultural, sino que está traduciendo Espíritu de Dios porque ya tiene una concepción, una mentalidad en cuanto al desarrollo teológico. Sin embargo, lo interesante es que la palabra Dios en el texto hebreo no nos habla de Dios. La palabra usada es Elohim. La palabra usada es Elohim. Sin embargo, el texto nos traduce como Dios. Sin embargo, recordemos de que Elohim es un término eh, que significa dioses. Y ahí estamos viendo aspectos culturales acerca de la creación. Elohim, hay una discusión enorme realmente qué significa Elohim. Si significa una palabra de intensidad, dicen algunos traductores. Sin embargo, en cuanto a la cultura mm, y uso de esta palabra, era usado para los dioses, en plural, no en singular. Y aquí estamos viendo que el texto tiene características mitológicas de literatura antigua. Encontramos Elohim, los dioses, encontramos el estado primigenio, desorden, caos, tinieblas, abismo, encontramos el viento. Entonces, el traductor acá no está utilizando lo que son el contexto cultural. Con el hecho de encontrar la palabra Elohim, ya cambia todo el sentido del texto. Ya no está hablando acerca de un dios, ya está hablando acerca de los dioses. En la literatura antigua, los dioses de la creación peleaban entre sí para poder manifestar quién era el dios principal. Y encontramos la palabra Elohim. Sin embargo, encontramos también el viento, que se ha traducido como espíritu en nuestro texto hebreo. Entonces, ¿de qué otras formas más se ha traducido el texto? Se ha traducido como viento o vientos. En segundo lugar, aliento, soplo, hálito, espíritu, espíritu de vida. Entonces vamos a leer que dice el Extrón, dice que Rúa puede ser traducido como viento, por semejanza aliento, una exhalación sensible o incluso violenta. En forma figurada se puede interpretar como vida, ida, insustancial, por extensión región del cielo, por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional. Inclinaciones a su expresión y funciones, aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ira, alado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. Entonces estamos viendo que de forma figurada se ha tomado como espíritu, sin embargo tiene una connotación de un viento fuerte, de un viento violento, y esto es lo que concuerda en el relato de la creación acerca de ese viento y ese poder que hacía mover las aguas de las aguas. Entonces, este es el dilema del texto, que el traductor no toma los aspectos culturales. Entonces se puede traducir como viento en movimiento. Esta observación arroja luz sobre la comprensión de Génesis 1:2. El verbo rúa no indica un acto inicial de creación, sino que se emplea porque incluso en la descripción de la situación del mundo antes de la creación, rúa es sencillamente impensable sin movimiento. Entonces aquí encontramos en
en la literatura de que se puede traducir como viento en movimiento, como les había comentado, de que es un viento que tiene una violencia, una fuerza, y está controlada por los dioses en la literatura antigua. Entonces se puede traducir, y el viento de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Y aquí encontramos esta traducción. No me gustó mucho cómo lo rayé. Bueno, entonces esta traducción eh, de Westermarck, haciendo un comentario acerca del Génesis 1:2, dice que es probable de que se pueda traducir como el viento de Dios, o si lo ponemos de forma literal, el viento de los dioses, debido a que la palabra Dios, Elohim, nos habla acerca de un plural divino. Entonces el viento de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Entonces es correcto traducir, o es probable, de que la mejor traducción de este texto no sea Espíritu de Dios, sino que esté hablando del viento primigesto. Es decir, tiene que estar en concordancia con el contexto cultural. El texto Génesis 1:2 nos está hablando acerca de una literatura mitológica antigua, cosmogonía antigua, que se asemeja a las literaturas que tenemos actualmente, eh, conocida de las diferentes culturas. Y aquí no cabe traducir Espíritu de Dios. Lo más probable es que la mejor traducción sea el viento de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Ahora, aspectos culturales. Vamos a regresar. Recordemos de que nuestro texto Génesis 1:2 nos está hablando de literatura antigua y es probable que encontremos paralelismos de literatura antigua de otros textos como el Enuma Elix que se asemejan a la literatura del Génesis 1. Entonces hay ciertas palabras que podemos encontrar en el Génesis, en el hebreo, aspectos culturales. Dice, en la epopeya babilónica Enuma Elis, el dios del cielo Anu crea los cuatro vientos. Y aquí están los cuatro vientos que están hablando. El famoso Rúa, que en nuestras versiones ha traducido como espíritu. Entonces hay paralelismos en literatura antigua que ese viento que se ha traducido como espíritu en el relato del Génesis 1:2, encontramos literatura antigua donde ya eh, estaban describiendo acerca de la función del viento. Entonces, Enuma Elis, el dios del cielo Anu, crea los cuatro vientos que agitan las profundidades y su diosa. Entonces estamos viendo de que es un viento tormentoso, un viento fuerte, lo que nos quiere decir Rúa, y lo podemos encontrar en el hebreo, que se ha traducido como espíritu, pero no está tomando en cuenta lo que es los aspectos del contexto cultural. Y dice, Tiamat, allá hay un viento perturbador que trae malestar. Y algo interesante es de que Tiamat, a pesar de que era personificado como un dios, encontramos una variante textual o una palabra que nos habla de Tiamat, el teón o abismo.
Sin embargo, en el relato del Génesis no está personificado como un dios o una diosa. Entonces, encontramos rastros en la literatura del Génesis que tiene su contraparte en literatura antigua babilonia. Estas dos palabras nos hacen recordar a la literatura del Enuma Elis. Entonces, si hacemos un estudio comparativo acerca de lo que realmente significó y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, probablemente no está haciendo referencia a un Espíritu Santo ni a un Espíritu de Dios, sino lo que está haciendo referencia es a los vientos, la fuerza o el poder de los dioses para poder transformar lo que es y organizar lo que es la creación. Encontramos palabras que tienen un paralelismo en literatura antigua como teón y rúa, y tenemos una historia que se asemeja al relato de la creación, que habla acerca de los cuatro vientos que agitan las profundidades del agua y que es el poder que utilizan los dioses para organizar la creación. Y eso lo encontramos en el relato del Génesis 1:2. Solamente que lo hemos traducido o se ha traducido como Espíritu de Dios. Entonces, la doctrina de la Trinidad no la podemos encontrar en el relato de la creación. La doctrina de la Trinidad eh, es un desarrollo teológico posterior al siglo IV. Ni siquiera los primeros cristianos conocían el término Trinidad, sino que es un concepto posterior. Y como dice José Luis Saicre en su libro Introducción al Antiguo Testamento, no podemos estar metiéndole cristología al Antiguo Testamento, porque en ningún momento el Antiguo Testamento hace referencia a la cristología, y menos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo o el Espíritu de Dios que encontramos en el relato del Génesis no nos está hablando acerca del Espíritu Santo o Espíritu de Dios, nos está hablando acerca del relato antiguo. Entonces, cuando nosotros metemos o el traductor trata de meter Espíritu de Dios en este texto, le está metiendo cosas al texto que nunca quiso decir. Aquí encontramos en aspectos culturales a qué se refería el viento y que posteriormente, debido a nuestro pensamiento tanto judío como cristiano, le dimos el sentido de Espíritu de Dios, cuando en realidad el contexto cultural nos habla acerca de viento, el poder eh, que utilizan los dioses para crear. Y lo podemos encontrar en el Éxodo, cuando Yahvé se manifiesta en la montaña. La literatura nos habla acerca de los vientos, de los rayos, de la oscuridad. Ahí nos está hablando acerca del poder divino o el poder de Dios. Aspectos culturales. Dado que las fuentes mesopotámicas a menudo presentan un viento que agita o agita las aguas primitivas como preludio de actos creativos, lo que estaba comentando, el viento que organiza con la fuerza. Entonces muchos intérpretes han traducido esta frase como viento poderoso y probablemente pueda ser esto lo que quería referirse el texto del Génesis, un viento poderoso, no creativo, sino un viento que separa y organiza. Nótese cómo en este versículo el viento espíritu está en paralelismo con la oscuridad y por lo tanto es parte del paisaje caótico. Esto es lo que venía diciendo al principio. Según el contexto de nuestro texto, está hablando de una cosmovisión creativa o de la creación, un relato mitológico antiguo
de las culturas acerca de la primigestia de la creación y estamos viendo aspectos que tienen las diferentes culturas acerca del estadio primigenio o del estadio original de la creación. Y aquí no nos está hablando de otra situación. No tenía el traductor por qué traducir Espíritu de Dios cuando los aspectos culturales se está demostrando de que está hablando de esas literaturas antiguas. Dice, nótese cómo en este versículo el viento, espíritu, está en paralelismo con la oscuridad y por lo tanto es parte del paisaje caótico. Aspectos culturales. Esto es algo muy importante y hay que tener en cuenta. No debemos de estar metiéndole al texto cosas que no dice el texto. Dice, no se atestigua ningún concepto de Espíritu de Dios en ninguna otra parte del antiguo cercano oriente. En algunos textos egipcios tardíos, el viento es una manifestación del Dios creador, Amón, y sirve como catalizador para la creación. Entonces, desde el aspecto cultural, desde el contexto cultural en que se escribió esta literatura, podemos comprender de que no está hablando del Espíritu Santo, no está hablando del Espíritu de Dios. En las culturas antiguas no existe, dice, no se atestigua ningún concepto de Espíritu de Dios. En ninguna otra parte del antiguo cercano oriente. Y por lo tanto, el pensamiento de esas culturas, el pensamiento de las personas antiguas en su cosmovisión, no veían ningún espíritu de Dios y no tenía que ser traducido como espíritu de Dios, sino como un viento tormentoso o un viento fuerte, que es lo que refleja el pensamiento de la cultura antigua. Y esto era parte de lo que las personas en ese momento tenían contacto, ellos habían desarrollado esta cosmogonía y todos lo tenían en común, todas las culturas antiguas tenían este pensamiento en común. Y ya posterior es cuando se empezó a traducir como Espíritu de Dios, pero como hemos visto, según el contexto cultural y los aspectos culturales, las personas de ese tiempo no tenían esa idea del Espíritu de Dios y mucho menos de un Espíritu Santo. El viento está asociado a las divinidades. El motivo del viento usado como instrumento de Dios para dominar las aguas se puede encontrar en las narraciones del Éxodo. Y ahí podemos encontrar cómo el viento o el aire es el que abre las aguas, teniendo en cuenta que sea histórico, pero no vamos a discutir si es histórico o no es histórico. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo Dios utilizó el viento en el Éxodo para poder abrir las aguas y era un elemento utilizado por Dios. Y aquí entra la pregunta, ¿por qué en el Éxodo sí se tradujo como viento, pero en el relato de la creación se tradujo como espíritu? Cosas que no me dejan dormir. Entonces, era muy común en el pensamiento antiguo que ellos utilizaran el término viento como la manifestación divina. De este lado tenemos al dios de la tormenta, el dios Baal, que encontramos en la literatura del Antiguo Testamento. Me parece que así se escribe. Entonces aquí tenemos a Baal, que es el dios de la tormenta, y vemos cómo se le atribuyen características del viento, de la tormenta, de la lluvia, y cómo él surfea el viento en las nubes, y que posteriormente los israelitas tomaron esas características de Baal para adoptarlo a su dios Yahvé. Entonces, era común el uso de las características divinas
en los relatos del Antiguo Oriente y por lo general podemos encontrar esos rastros de esas culturas en los relatos del Génesis. Dice, en estos casos el viento está estrechamente relacionado con la deidad y puede verse como algo que perturba el patrón creando caos en el reino del caos. Y encontramos otra vez la palabra viento, que está estrechamente relacionado con la deidad. Y por lo tanto era parte y característica de los pueblos antiguos considerarle esa característica divina al viento que es usado por los dioses para crear caos y para dar a conocer su manifestación. Y lo podemos conocer eh, si lo vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura, desde nuestra situación. Cuando hay una tormenta o cuando hay un huracán o cuando hay lluvias violentas, nosotros sabemos que es un fenómeno natural, pero en la antigüedad ellos creían que eso era la manifestación divina. Más si había o ocurrían desastres naturales. Entonces aquí vemos cómo la cultura antigua pensaba y asumía esas características de la naturaleza, haciendo énfasis que son las manifestaciones divinas. Y por lo tanto encontramos esa forma de pensar en los relatos de la creación. Por eso encontramos aquí el Espíritu de Dios, que no debió de ser traducido de esa manera, sino que culturalmente está hablando acerca de ese viento, esa manifestación de Dios. Teología. Y aquí vamos a hablar acerca de los aspectos culturales, de los aspectos teológicos. Hago un énfasis, no estoy hablando en contra de la doctrina de la Trinidad, sino que simplemente estamos analizando el texto desde el aspecto cultural y haciendo un análisis histórico crítico, porque no podemos meterle al texto cosas que no dice el texto. Posteriormente, la teología desarrolla el dogma de la Trinidad. Eh, los primeros cristianos no entendían realmente qué era la Trinidad. De hecho, el término Trinidad surge en el siglo IV, probablemente, por los padres apologetas. Y los primeros cristianos no tenían esa idea o esa doctrina o ese dogma de la Trinidad, sino que fue desarrollado posteriormente. Y encontramos varias añadidurías en los textos del Nuevo Testamento haciendo referencia al énfasis de la doctrina de la Trinidad. Y ahí podemos comprender y podemos ver de que posteriormente querían darle un énfasis importante a ese dogma que la iglesia posterior desarrolló. Entonces, los intérpretes cristianos, desde los primeros padres antenicenos hasta los teólogos conservadores modernos, han identificado Rúa descaradamente aquí como el Espíritu Santo. Una palabra muy fuerte. Descaradamente aquí lo han puesto como el Espíritu Santo o lo han interpretado como el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Bueno, lo podemos aceptar como dogma, como desarrollo del pensamiento cristiano posterior, pero desde la cultura y desde el análisis crítico histórico, no habla del Espíritu Santo, no habla del Espíritu de Dios. Es más, no existía en el pensamiento de esas personas el término Espíritu de Dios, sino que todos tenían ciertas características representativas acerca del poder del viento como poder y manifestación divina. Ya posteriormente se tradujo descaradamente, probablemente, como dice el texto, como Espíritu de Dios. Y aún recordemos de que Dios en el texto hebreo, en ese versículo, habla acerca de Elohim, los dioses.
Y ahí podemos discutir qué realmente significan los dioses. Si estamos ante una literatura antigua, por lógica podemos encontrar la palabra Elohim, que era un nombre que se le daba a las divinidades paganas. Análisis exegético. En nuestro deber exegético, determinar a qué se refería la frase en el entendimiento israelita. En lugar de imponer nuestra teología directamente al texto. Y este es el problema. Tratar de meterle al texto cosas que nunca dijo. Un estudio completo del uso de las frases Espíritu de Dios y Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento da como resultado un perfil bastante claro de la revelación dada a los israelitas y su comprensión resultante. Entendieron el Espíritu del Señor no como una entidad separada, sino como una extensión del poder y autoridad de Yahvé. Esto es algo interesante. ¿Cómo veían los judíos o el pueblo israelita acerca de este Espíritu de Dios o Espíritu? De hecho, solamente encontramos en el texto hebreo como Espíritu de Dios, Espíritu de Yahvé. ¿Qué es lo que ellos entendían? Dice el texto, entendieron el Espíritu del Señor no como una entidad separada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. No, ellos no entendían eso. Y tampoco debemos de meter eso en el texto de la creación, sino que entendían el Espíritu del Señor después de su desarrollo teológico, redaccional, literario, los diferentes escritos que tenemos en la Biblia hebrea, entendieron ese Espíritu del Señor no como una entidad separada, un Dios en tres, sino como una extensión del poder. Y este es algo interesante, cómo posteriormente Rúa se tradujo Espíritu de Dios, pero lo que ellos entendían como Espíritu de Dios ya es una reflexión teológica posterior. Recordemos de que el Génesis eh, se escribió probablemente en el exilio. No se escribió ni tiene la antigüedad de 2000 años antes de Cristo. No, sino que en el siglo V antes de Cristo se redactó, se editó, se manipuló hasta quedar como lo tenemos actualmente en nuestras Biblias. Y en ese momento ya hay un pensamiento exegético, hermenéutico de los judíos. Pero realmente, ¿qué entendían al traducir Espíritu de Dios? Ellos no entendían el concepto que nosotros entendemos como Trinidad, sino que solamente era una extensión del poder. Y esto va en concordancia con el viento en la cultura antigua. El viento es la manifestación del poder divino en las diferentes culturas y en las diferentes divinidades, tanto egipcias, mesopotámicas, cananitas. Ya posteriormente se traduce como Espíritu de Dios, pero sin darle un sentido trinitario, sino simplemente como una extensión del poder. Y esto va en concordancia con el pensamiento antiguo y la autoridad de Yahvé. Entonces esto es lo que entendían ellos por Espíritu de Dios o Espíritu del Señor. Entonces para ellos solamente existía Dios. Para los israelitas solamente es un ser, Dios. Teológicamente hablando, para ellos el Espíritu del Señor solamente era una manifestación. Solamente era una manifestación lo que es el Espíritu de Dios. Sin embargo, nosotros hemos querido meterle al texto cosas que nunca dijo el texto. Ya hemos analizado estos aspectos culturales, hemos analizado el debate que surge en el siglo XVIII
Todo es cuestión de visión, todo es visión en dónde estamos parados, cómo estamos viendo esta situación. Analizamos con el contexto que tiene características culturales acerca de las narrativas de la creación antiguas, de las diferentes culturas, y vemos que no entra el contexto para traducir como espíritu de Dios. Hay algunos autores como Westermann que han dado una hipótesis en cuanto a la mejor traducción que sería, y el viento de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Pero a mí me gustaría ser más literario y decir el viento de los dioses. Y con esto encaja el pensamiento cultural antiguo. Encontramos algunos rastros de literatura antigua en el Génesis acerca de la epopeya babilónica del Numa Elis. No existe, como ya se ha mencionado, en otras culturas paralelismos en cuanto al concepto de espíritu de Dios. Por lo tanto, esto ya es un concepto actual que no debemos meterle al texto del Génesis. El viento está estrechamente relacionado con la deidad. Es la manifestación de los dioses. Baal, el dios de la tormenta, tiene características acerca del viento, la lluvia o la tormenta. Y, y estas características también fueron absorbidos por Yahvé. Posteriormente, los padres de la iglesia y algunos intérpretes cristianos descaradamente han visto al Espíritu Santo en la literatura de la creación. Sin embargo, en el pensamiento israelita, en la teología posterior, vemos que ellos entendían simplemente el Espíritu del Señor como una manifestación del poder de Dios, pero no un ser separado. Eso ya vino posterior al cristianismo. Eso ya vino posterior al cristianismo y no podemos comprenderlo de esa manera. Problemas en la historia. José Luis Saicre en su literatura del Antiguo Testamento nos habla acerca de este aspecto importante que muchas veces le hemos querido dar énfasis a la literatura de la creación o del Génesis como un evento histórico, un evento que realmente ocurrió. Sin embargo, es literatura antigua en el cual los antiguos o las personas trataron de darle una explicación a los orígenes de la humanidad. Sin embargo, tiene problemas, si lo vemos desde el aspecto histórico, choca, choca con diferentes problemas históricos porque no trata de relatar un evento histórico, trata de relatar simplemente los orígenes de la humanidad. Vamos a leer un pequeño artículo ya para terminar con este análisis acerca del Génesis y cómo eso afecta en nuestro pensamiento cuando nosotros tratamos de verlo como de forma histórica, cuando en realidad los escribas o los escritores de estos relatos, cuando escribieron y redactaron su historia, en ningún momento pensaron de que esto sería histórico. Eso ya vino posterior, cuando nosotros nos aferramos a que realmente es un evento histórico, cuando en realidad no lo fue. Problemas de la historia. Puede resultar extraño que comience hablando de los problemas históricos que plantea la Biblia, pero son los primeros que aparecen en orden cronológico. Ya en el siglo III a.C.,
El sacerdote egipcio Manetos, en su historia de Egipto, fue una visión totalmente distorsionada de los orígenes del pueblo de Israel. Muchos piensan eh, que los relatos del Éxodo fueron históricos. No voy a discutir si fue histórico o no fue histórico. Sin embargo, encontramos relatos dispersos y diferentes a lo que tenemos en nuestros relatos. Según él, los judíos serían descendientes de los Ixos, que fueron expulsados por Tutmosis III y fundaron después Jerusalén. Su fundador Moisés era antes Onsarsef, sacerdote de Osiris en Hielópolis, que salió al frente de una multitud de egipcios leprosos y de los descendientes de los Ixos. Previamente les había enseñado costumbres contrarias a los egipcios, como adorar a sus dioses ni sacrificar a sus animales sagrados, a no relacionarse con otros pueblos. Además, antes de abandonar Egipto en alianza con las tribus hebreas, incendió y saqueó el país. Estas ideas de Manetos y de otros las vemos reflejadas ya a comienzo de nuestra era en historias del romano Cornelio de Tácito. Entonces aquí encontramos una historia acerca de unos egipcios, de un sacerdote egipcio que narra lo que probablemente haya sido lo que realmente sucedió en esa época. Pero eso solamente lo estoy tomando de ejemplo. Lo estoy tomando de ejemplo para decir lo siguiente. La historia es de los vencedores. Realmente la historia que nosotros conocemos la escribieron desde una visión diferente, una visión completamente, en algunas ocasiones, distorsionada en los relatos que tenemos en la literatura de la Biblia hebrea. Y esto es lo que a veces choca cuando se hacen estos estudios de tipo histórico crítico. Y el problema es que nosotros los consideramos como hechos históricos, cuando hay otras fuentes que nos narran historias diferentes a lo que nosotros conocemos. Y lo mismo pasa con la literatura de la creación. Nosotros asumimos de que es palabra de Dios, asumimos de que eh, fue algo que aconteció históricamente y nos aferramos a ese tipo de pensamiento. Y cuando vemos que no es de esa manera, a veces nos sentimos ofendidos y ahí es donde muchos pierden la fe y se apartan del cristianismo o de sus creencias. Sin embargo, al conocer que el Génesis es literatura antigua, es cosmogonía antigua, de tipo etiológica, que probablemente sí nos esté dando un mensaje teológico, pero que la intención de los escritores no fue de que nosotros las tomáramos de forma literal y que tampoco tratáramos de reconciliarlo con la ciencia. Cuando se reveló o el Dios de Israel reveló esto a estas personas, las reveló según su cultura, según lo que ellos podían entender. No les reveló constelaciones, no les reveló galaxias, no les reveló universos, sino que redactaron y escribieron según la cultura que ellos conocían. Y por eso encontramos muchos paralelismos en los relatos de la creación, porque era algo que tenían en común estas civilizaciones. Vemos cómo existen otros relatos de la creación, el Enuma Elis, cómo los dioses crearon al hombre por medio de su sangre, y cómo vemos cómo Génesis y el relato adapta estas historias en su cosmogonía para darle una explicación acerca de los orígenes de la humanidad. Y esto fue en la antigüedad. Encontramos paralelismos importantes para poder comprender el Génesis. Y algo interesante aquí y algo que comentar
es que probablemente, si tienen tantos paralelismos el Génesis, ¿por qué al final de cuentas no se parecen de todo? Muchos han discutido si el relato del Génesis son copias de relatos antiguos, pero no estoy hablando que sean copias ni influencias de relatos antiguos, sino que ellos entendían la forma en que funcionaba la cultura y la adaptaron a la literatura. Ahora, si compartían muchas cosas en común, ¿por qué no encontramos en el relato del Génesis un relato que sea igual a las otras literaturas? Y aquí entra lo interesante. Probablemente el Génesis sea una apologética a las culturas, a los relatos de las culturas de los vecinos, teniendo a considerar que utilizan muchas similitudes de los relatos que tienen los diferentes pueblos de alrededores, mesopotámicas, egipcias, sumerias, pero al final de cuentas las adaptan en su propia cosmogonía, su propia teología, y como vemos de que aquí existe solamente un Dios, a diferencia de las historias de los otros pueblos que eran múltiples dioses. Y aquí estamos viendo una apología acerca de las religiones que existían en ese tiempo, como los judíos o el pueblo hebreo o de Israel adaptaron esta cosmogonía a su cosmovisión y a su teología para establecer un Dios único. Y cómo aún toman acerca del caos, acerca de la eh, hay palabras que asemejan a divinidades en la literatura del Enuma Elis, y cómo esta literatura que tenemos en Génesis eh, parece ser que nos está diciendo de que el Dios de los hebreos tiene poder aún por estos dioses acerca del caos, acerca del abismo. Y vemos más adelante en la literatura cómo Dios crea a los monstruos marinos. Y en la literatura antigua vemos cómo nos narran acerca de estos monstruos marinos. eh, el Leviatán y otros monstruos mitológicos que pelean con los dioses. Y al final, el dios vencedor del Leviatán en la literatura de Baal se convierte en un dios superior a los diferentes dioses. Pero aquí en la literatura del Génesis encontramos de que Dios, el dios hebreo, no está peleando con los monstruos marinos, simplemente los crea, dándonos un mensaje de que es superior a los diferentes dioses mitológicos de las otras culturas y religiones que existían en ese momento. Entonces es interesante analizar el Génesis desde la cultura y ver cómo, cómo a pesar de que tenga tantos paralelismos el Génesis con las diferentes historias y narrativas de la creación, eh, es peculiar y es único. Para los que atacan el relato de la creación, que es literatura antigua y copia de otros mitos. Sin embargo, es única y muy diferente a las mitologías antiguas que nosotros tenemos en los diferentes relatos de las culturas acerca de la creación. Y aquí a grandes rasgos les comenté cómo podemos ver el Génesis como una apologética en contra de las otras religiones que, que se establecieron en esos momentos. Entonces nos vemos en otra ocasión y compartan el video, pongan sus preguntas eh, y nos vemos en otra ocasión. Me despido de todos.